Señoras, señores, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este entre varales postrero de balance, de análisis de lo que ha sido una Semana Santa 2024, por muchos motivos para olvidarla, entre otras cosas porque no hemos tenido la posibilidad de disfrutar de una amplia mayoría, digamos una mayoría absoluta al menos de cofradías en la calle. Saben que las inclemencias meteorológicas pues ha truncado y ha provocado que vivamos una de las Semanas Santas, no lo recuerdan los más mayores, quizás una de las peores del último siglo. Hubo un dato a lo largo de la Semana Santa que hablaba de 70 y algo de años que no ocurría algo similar. En fin, el caso es que aquí estamos para analizarla y lo vamos a hacer con buenos invitados. Algunos han estado en las tertulias que hemos tenido en los previos de nuestra Semana Santa, en los previos de emisión, pero dentro de los días santos, y otros pues felizmente vuelven a estar con nosotros. Estuvieron el año pasado, como es el caso, y empiezo a mi derecha, más apartado de mí, Manuel Sotelino, colaborador de Diario de Jerez. Bienvenido a esta, yo siempre lo digo, tu casa. Gracias por estar con nosotros. Así me considero, don Antonio. Buenas noches y enhorabuena por vuestro trabajo inmenso. La verdad es que gracias a Onda Jerez hemos estado perfectamente informados de todo lo que pasaba, y os quiero dar, bueno, ya que estoy aquí y me habéis invitado, pues daros la enhorabuena, ¿no?, por el trabajazo un año más de la televisión municipal. Muchas gracias, nuestros pies también os lo agradecen, porque aunque se han dado menos por esto de la lluvia, pero ha sido muy intenso, ¿eh? Las carreritas han sido grandes. Muchas gracias, de verdad, Manuel. También tenemos con nosotros a Alfonso Martín Bejarano, ingeniero, cofrade, digo bien lo de ingeniero, ¿no? Dice bien. Cofrade, entre otras hermandades, de la Coronación de Espinas. Y de la Clemencia. Y de la Clemencia, que la madrugada pasada, y tengo que decirlo, nos llegaron muy buenos comentarios de esa dupla que se formó junto con el presentador en la tertulia, y porque además me dijeron, y te lo digo totalmente en serio, dice, oye, qué ameno, qué bien ha estado, siempre en unas horas complicadas como son las de la madrugada, y además sin hermandades en la calle o anunciando que no iban a salir. Así que un auténtico placer, gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a ti por, bueno, y a la casa, ¿no?, por invitarme hoy aquí. La verdad que es un placer. La madrugada, como tú dices, son unas horas complicadas, pero la verdad que junto con Alejandro el Pertiguero, pues, y con Edu, pues pasamos un rato muy agradable, y yo creo que eso pues al final se traduce, ¿no?, en lo que la gente ve en casa. Sí, señor. Y después vamos con el último de nuestros invitados, ya lo ven también en pantallas. Él se sonríe, bueno, como somos como hermanos, hay que decirlo así, pero es el optimismo en persona. Ya puede estar muy negras las cosas en muchos ámbitos. Él siempre saca o ve un atisbo, hay un atisbo siempre de luz, y así lo manifiesta cada vez que habla sobre algo. En todo caso, también está aquí para darnos su visión particular, su análisis de lo que ha sido esta Semana Santa, que se nos fue demasiado rápido y no de la mejor manera. Pedro Pérez, hermano mayor de las Tres Caídas, en una reentré, ¿no? Segunda vez. Reentré, modo vintage. Como hermano mayor de las Tres Caídas, muchas gracias por estar con nosotros. Un honor estar aquí, como siempre, hablando de cofradía, que es lo que nos gusta. Muchas gracias. Bueno, señores, después de, fíjate, 3 minutos y medio para presentar, no tengo solución. Un primer comentario, balance, análisis de lo que ha sido esta Semana Santa. Yo digo que puede dar para hablar para mucho, pero también podemos resumirla en pocos minutos. A ver, ¿qué os ha parecido? Hombre, depende de lo que queramos especular sobre la misma. Podemos darle muchas vueltas al asunto, o el asunto puede ser demasiado fácil de analizar, ¿no? Yo creo que está claro que ha sido una Semana Santa catastrófica. O sea, efectivamente no hay referente ninguno. Yo pensaba que en el 2003, que había sido una Semana Santa, yo digo una estadística, ¿no?, de todos los años, desde principios del siglo XX, que he ido recapitulando y he ido, en fin, y no tenía nada que ver. Pensaba que el 2003 había sido casi peor que este, pero no hay referente alguno, la memoria es vaga, y realmente en el 2003 hubo cofradía, y esta pues ha sido, bueno, pues catastrófica, y yo creo que también con un toque de atención, que yo creo que nos debe de hacer, y yo creo que por ahí puede ir un poco la tertulia, ¿no? Nos debe de hacer un poquito reflexionar, ¿no?, porque hay que saber leer entre líneas, ¿no?, lo que nos ha ocurrido, ¿no?, a los cofrades con esta Semana Santa tan pasada por agua. Bueno, en efecto ha sido una totalmente atípica, ¿no? Yo creo que es verdad que casi ninguno de nosotros hemos vivido una situación igual,
pero también es cierto que tiene sus aspectos positivos, ¿no? Y como muy bien ha dicho Manuel, pues ahí nos da la ocasión de reflexionar, ¿no? Sobre reflexionar cuáles son nuestras prioridades, qué es lo que queremos, cómo están organizadas las cosas, ¿no? Bueno, yo no lo veo muy negativo desde un punto de vista social, ¿no? Porque lo que a mí más me preocupa realmente es la influencia que ha tenido, pues, en los comercios, en las personas que viven de las chucherías, los saeteros, los bares, y que nos hace ser conscientes de que la Semana Santa es un evento de primer orden social, además de religioso, y que esa perspectiva, quizás desde la Iglesia y desde muchas veces de las propias cofradías, a veces no somos tan conscientes, ¿no? Pero que la realidad está ahí, ¿no? Bueno, yo digo que esta Semana Santa nos ha cogido a contrapié. Los cofrades nos prometíamos muy felices siempre, porque llega la Cuaresma y sabemos que se pueden salvar 1 o 2 días sin cofradía, pero después al final la mayoría sale, ¿no? Pero yo creo que esta Semana Santa nos ha cogido muy contrapié, porque esta Semana Santa tan negativa climatológicamente nos ha cogido muy pegada a la pandemia. Venimos de 2 años de la pandemia en la que hemos estado en casa sin cofradías, y prácticamente a vuelta de 2 años volvemos otra vez a reiterarnos en esa situación. Y yo creo que esto nos ha cogido... Y súmale 2022, que tampoco fue una buena Semana Santa. Vale. Sí, exactamente. El lunes santo y el martes santo. Claro, no hubo lluvia. Entonces, yo creo que psicológicamente nos ha cogido noqueado todavía. O sea, nosotros no nos hemos levantado de la lona de la pandemia y nos ha vuelto otra vez a noquear la climatología. Y eso yo creo que debe de pesar muy mucho en la balanza de todo lo que se ha hecho. Se han vertido 1000 millones de críticas sobre las cofradías, sobre el que se ha quedado, sobre el que ha salido, sobre el que ha ido, el que ha venido. Y yo creo que tenemos que ser un poquito más misericordiosos con las cofradías, porque todavía no estábamos los cofrades, no habíamos arrancado todavía el motor después de la pandemia, que se dice muy pronto que hemos estado 2 años sin cofradías en la calle, sin ninguna cofradía en la calle, por circunstancias de fuerza mayor. Psicológicamente no estamos preparados, y esto nos ha cogido a contrapié, nos ha cogido en fuera de juego, nos ha cogido desentrenado todavía, con lo cual yo creo que tenemos que ser un poquito más misericordiosos, porque todavía no habíamos hecho una puesta otra vez en valor de las cofradías, y yo creo que esto ha influido mucho para todo, pero yo creo que hay que ser un poquito más misericordioso y benévolo con esta Semana Santa, porque no ha sido una Semana Santa que nos hubiese cogido en el 2015, que veníamos de una sí, una sí, una sí, una sí, una medio sí. No, veníamos de dos años en nuestras casas sin salir. Y esto nos ha cogido a contrapié y todavía no estábamos preparados. Y yo creo que en el análisis creo que hay que tener en cuenta ese factor. Yo creo, Pedro, al hilo de lo que tú estás comentando, y con permiso de Antonio, creo que ha habido no sé si ustedes lo habéis observado, un hecho diferenciador, y precisamente yo lo achaco a la pandemia, y es que en otras ediciones que ha habido, en otros años que ha habido Semanas Santas lluviosas, con jornadas sin paso y demás, he visto mucha más, ¿cómo lo diría yo?, mucha más dramatización por parte de la gente. Y yo creo que estos 2 años de pandemia nos ha servido un poco para encallarnos en el sufrimiento, si cabe, y sí que lógicamente se han visto imágenes, pues de muchos hermanos apenados, de muchos hermanos llorando, pero no ha sido como en otras situaciones. Entonces yo creo que es cierto lo que tú dices, desde el prisma que tú lo comentas, es cierto, pero también es cierto que la pandemia nos ha endurecido, nos ha encallado y nos ha hecho ver las cosas de otra forma distinta. No digo más positiva o menos sensible, pero sí al menos distinta. No sé si ustedes lo habéis observado, lo mismo es una apreciación mía. Bueno, yo soy de la opinión de que la pandemia nos ha hecho peores, ¿no? Siempre se ha dicho que no, esto nos va a hacer mejores, ¿no? La pandemia nos ha hecho egoístas en general. Y Pedro ha comentado una cosa que a mí me parece interesantísimo, ¿no? Y es que si algo ha sucedido, si algo ha sacado a relucir esta situación tan anómala, es la importancia o la fuerza de las redes sociales, ¿no? Que yo creo que ya íbamos intuyéndome. Los que estamos metidos en cofradías sabemos que al final las redes sociales han revolucionado lo que es el quehacer o el día a día de las cofradías, porque antes a lo mejor pues los hermanos que iban por tu hermandad pues te decían algo, o en el cabildo te cogía y te montaban un pollo, pero es que ahora hagas lo que hagas, al día siguiente estás en todos lados, ¿no? Y seguro que te van a crucificar, porque hay tanta gente opinando y muchas veces con tan poco criterio que alguien siempre te va a poner verde, ¿no?
Y sí que creo que eso es algo a destacar, porque me parece que nos estamos, como no podía ser de otra forma, nos estamos dejando contagiar por el devenir de la sociedad, ¿no? Y nos estamos convirtiendo en algo totalmente superfluo, donde lo importante es la apariencia. Sabemos que cada vez es más importante las bandas, cada vez más importante los costaleros, cada vez más importante las flores, pero cada vez es menos importante el nazareno, cada vez es menos importante los cultos, cada vez menos importante la devoción sincera, incluso, ¿por qué no decirlo?, la devoción atea. Quiero decir que eso hay mucho en la Semana Santa, ¿no? Personas que son muy de su Virgen, muy de su Cristo, y después a lo mejor no practican, pero bueno, por lo menos tienen un tipo de religiosidad popular arraigado, ¿no? Y un respeto, ¿no? Y yo creo que eso desgraciadamente se está perdiendo, ¿no? Y eso se ha visto en las redes sociales, ¿no? Hay unos memes que, bueno, algunos están simpáticos, pero después hay otros que son verdaderamente irrespetuosos, ¿no? Y después unas críticas, tú lo has mencionado, ¿no? Unas críticas salvajes en general, de personas que no saben realmente de lo que están hablando, ¿no? Porque yo creo que lo primero que hay que hacer es ser cauto, pero desde lo que está claro es que cuando tú tienes que tomar decisiones, tú tienes un montón de datos en tu cabeza que una Junta de Gobierno las tiene y probablemente ni siquiera los propios hermanos las tienen, y mucho menos el que está por la calle, que lo único que se dedica es a criticar, pero que probablemente no ha estado en una Junta de Gobierno en su vida, ¿no? Entonces, a mí personalmente es lo que más me ha llamado la atención, y voy a dejar de hablar, que si no, no los dejo, ¿eh? Bueno, que va, que va. Y además, yo encantado de que os vayáis interrumpiendo y hablando, que no, para mí es lo ideal. De todos modos, el elemento común que centra esta Semana Santa, si me permitís, amén de evidentemente reflexionar sobre todos estos asuntos, es la lluvia. Bueno. La lluvia y la toma de decisiones sobre la lluvia. Es lo que ha traído por mal camino a muchos, por buen camino a otros, el valor que se le da a la lluvia, porque hay que hacerlo así, hay que decirlo así. Hay quien en el seno de su corporación penitencial no es para tanto, aunque haya un patrimonio por medio, no quiere decir que sea respetuoso con ese patrimonio, sino que bueno, tiene otra manera de valorar, y aquí tiene muy claro que al más mínimo porcentaje de lluvia, pues no hay nada más que hablar, aun sin plantearse si esa lluvia va a caer o no. ¿Cómo habéis visto la toma de decisiones en esta Semana Santa? Porque ha habido un poquito de todo y según el día, no ha habido dos decisiones bajo mi punto de vista iguales. Bueno, es complicado, ¿no? Es complicado. A ver, yo creo que siempre hay que partir de la idea de que hay que respetar a las juntas de gobierno. O sea, Pedro no va a querer nunca que su cofradía hacemos en la calle. Aunque nos pudiera parecer a priori un poco temerario cuando la cofradía sale. Pongo el ejemplo de Pedro porque está aquí en la mesa, cuidado. Además porque Pedro encaja perfectamente. El día estaba soleado, ¿no, Pedro? Prácticamente. La mañana estuvo toda la mañana soleada, y no es broma. Pero, o sea, que partimos de esa premisa. Ahora bien, Está claro. yo no dejo de reconocer también que, y eso se ha comentado y ha habido incluso hasta algunos mandatarios, algunos hermanos mayores, ya no solamente en Jerez, sino en Sevilla también, lo hemos podido escuchar a través de las redes sociales, que hasta qué punto merece la pena salir en determinadas condiciones meteorológicas. ¿Hasta qué punto? Para llevar el corazón encogido, para estar continuamente con el miedo de llegar hasta aquí y tal, para plantear una estrategia previa para llegar a un templo y volver el domingo. ¿Hasta qué punto eso debe de ser? ¿Se está dando realmente un testimonio de fe en determinadas circunstancias? Ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Yo creo que ahí es donde... Perdón, Fernando, que te interrumpa. Sí. Yo te respondo, Manolo. En primer lugar, vaya de introito que no debemos criminalizar ni al que se ha quedado ni el que ha salido. Eso yo creo que debemos tenerlo muy claro los cofrades, porque las decisiones tienen que ser las que son y no tenemos que criminalizar, cada uno se alinea en función de lo que cree que es más conveniente. Pero yo te contesto a eso, y es porque solamente el que ha tenido la oportunidad de salir en esas circunstancias sabe el resultado de lo que es salir, en esas circunstancias. Y yo puedo hablar con propiedad, por mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros salimos en una circunstancia en las que en algunos momentos hubo esa correlación de estrés, ¿no?, que se ha comentado en el cuento. Y la mayoría de mis hermanos
la mayoría de mis hermanos, y lo digo, la mayoría, una amplia mayoría, no es que haya hecho una encuesta del CIS ni nada entre ellos, pero la mayoría de mis hermanos me comentaban, ha sido la mejor estación de penitencia de mi vida. Con lo cual, muchas veces nos adelantamos a algo que entendemos que puede ser negativo, pero cuando tú lo haces, y muchas veces en la vida nos pasa eso, que muchas veces decimos, esto no porque creo que... No, espérate, vamos a hacerlo y cuando ya lo hagamos, vemos si ha sido negativo o ha sido positivo. Lo hablo con total claridad. Muchísimos hermanos, ha sido la mejor estación de penitencia de mi vida. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que estas circunstancias de que a lo mejor tengamos que acelerar el paso en algún momento o que tengamos que ir perdiendo de una nube, muchas veces hace que los hermanos, al fin y al cabo, porque la toma de decisiones está en la Diputación Mayor de Gobierno, pero el hermano que va con un cirio, si te tiene que, vaya usted para adelante, vaya usted para atrás o métase aquí. Ellos van, digamos, un poco ajenos a la historia. Pero ellos habían visto que había sido una Semana Santa en la que no se había podido disfrutar de muchos momentos. Y eso les hizo ser el protagonista de su fe. O sea, su testimonio de fe había podido salir adelante. Entonces, yo sí me quedo con eso. O sea, yo comprendo a todos esos hermanos mayores que a lo mejor piensan que adelantadamente, sin ponerlo en práctica, que pueda ser algo negativo. Pero cuando se pone en práctica y el resultado es positivo, también hay que decirlo. Y yo lo puedo decir a boca llena y lo digo para que se entere todo el mundo. O sea, que hay muchas personas que manifiestan que ha sido su mejor estación de penitencia de su vida. Bueno, Alfonso, que quería también... No, no te preocupes, si quieres intervenir tú... No, simplemente era para no apostillar, sino para lanzar también, casi a modo de pregunta, ¿no? Porque no ha sido tampoco una Semana Santa, o a lo mejor sí, no sé, comentadme, fácil para la toma de decisiones. Bueno, evidentemente no ha sido fácil. Ha sido muy complicada y pongo como botón un ejemplo, porque Javier Romero llegó 1 de la tarde, no sé, si era del Martes Santo, y digo, oye, Javi, ¿cómo están las cosas? Y dice, hoy no hay probabilidad. Hoy hay formación constante de pequeñas nubes que se forman y pueden dar agua. Y digo, ¿pero qué me está diciendo? Que no. Y así fue. O sea, después hubo... Es que no recuerdo el día. Se formaban nubes, un chaparroncito, se iba otro. No, pero qué complicado es esto, ¿no? Ha sido incertidumbre continua, ¿no? El domingo de Ramos, que me tocó a mí decidir, ¿no? En la Junta de Gobierno de la Coronación, pues daban un 30%. Los partes decían un 30% de lluvia hasta las 9. Y a las 5:30 empezó a llover y no paró de llover hasta el lunes por la mañana. Cierto. Es que eso como se come, ¿no? Y barro, además, ¿no? Que eso fue en realidad lo que nos decidió no salir. Si no, seguramente hubiéramos salido. No solo nosotros, sino probablemente todos los demás. Todas, sí. Lo que pasa es que es verdad que el barro te echaba mucho para atrás porque tenía una componente después con los bordados, con los enseres, más compleja. Volviendo un poco a lo de antes, yo creo que es un tema verdaderamente complejo, ¿no? Y ha dicho Pedro una cosa que yo estoy muy de acuerdo con él. Yo, desde como cofrade de a pie, yo tuve la fortuna de ver a la Hermandad de las Tres Caídas en Luis de Isasi, delante de las monjas, y para mí ha sido un momento de estos que yo recordaré mucho tiempo. Un ejemplo precioso de estación de penitencia, de fe, digamos, de poner en la calle lo que es tus imágenes y de dar ejemplo. Me pasó lo mismo con el Cristo. El Cristo por su barrio, pues fue una cosa espectacular. Siempre es espectacular, pero este año quizás, precisamente porque estábamos viendo muy poco, pues tenía como una componente un poquito más emotiva, ¿no? Al final, las hermandades estamos aquí para eso. Es que eso no lo podemos olvidar. Entonces, ¿qué debe movernos a decidir si se sale o no se sale? Hombre, pues vaya por delante lo que habéis dicho ya varias veces, que al final cada hermandad es soberana, cada hermandad sabe sus circunstancias. Tú lo decías en la introducción, por qué se han tomado decisiones tan dispares, ¿no? En mi opinión, la mayoría de ellas han sido coherentes, en mi opinión, porque casi todos los días hemos tenido hermandades pues más jóvenes que saben que lo que les toca es dar testimonio de fe, darle a los niños el caramelito, porque los niños necesitan la pasión, por ejemplo, que salió el domingo, ¿no? Incluso el perdón, que es una hermandad que está creciendo mucho también, que tiene muchos niños, y después el resto de días pues ha sucedido parecido, ¿no? Entonces eso es que es lógico, ¿no? Son hermandades, la mayoría de ellas, quizás las Tres Caídas es la excepción, pero la mayoría de ellas con un solo paso, que tienen una flexibilidad mucho mayor, pueden correr, pueden parar. Y entonces al final yo veo lógico que tú, si ves que tú no vas a poner en riesgo tu patrimonio, si tú ves que no vas a poner en riesgo tampoco el patrimonio humano, ¿no? Al final estamos hablando de agua, ¿no? Quiero decir que tampoco es ácido. Entonces los especialistas, los mayordomos, seguramente las mayordomías hoy en día, pues todo mayordomo conoce
a un artesano de referencia, que es su amigo, y le pregunta, oye, ¿qué va a pasar con los bordados? ¿Qué va a pasar con esto? Si llueve, si no llueve, ¿qué tengo que hacer? En la mayoría, bueno, toda la vida se han mojado los pasos y no ha pasado nada. A principios del siglo XX no se tenía tanto miramiento con el tema de la lluvia, entre otras cosas porque no había 400 partes que mirar. Tú mirabas arriba, decías, no viene agua, venga, vámonos para afuera. Y la mitad de las veces te mojabas, ¿no? Y todavía tenemos bordado estupendo. Quiero decir, todos sabemos que si tú un bordado, igual que un paso dorado, lo dejas quieto, no lo tocas, lo secas bien, para que no se apulgare, todo ese tipo de cosas, y al final no se estropea. Es verdad que una mojada muy, muy, muy grande, pues tienes el problema de que a los hermanos pues se pueden resfriar, pero al final yo creo que es más el alarmismo que creamos los propios jerezanos o los propios andaluces con la lluvia, que la que de verdad, que lo que de verdad sucede. La mayoría de los problemas, yo cuando he visto vueltas como muy apresuradas y con muchos problemas, es precisamente porque se pierde el control. Realmente si tú sigues andando y sigues andando a un ritmo normal y sabiendo que, oye, te estás mojando, pero que después se va a solucionar, no pasa nada. Lo que no vas a estar es 6 horas de estación de penitencia con los nazarenos mojados, pero sí, bueno, el caso de las Tres Caídas, que tienen, yo creo que de nuevo vuelvo a insistir en que a mí me parece que fue una decisión acertada, porque ellos son una hermandad de centro, sabe que pues, se pueden refugiar en un periodo de tiempo relativamente corto y que al final, pues siendo una hermandad ordenada como son... Tenían el camino expedito también. No tenían ninguna otra hermandad que les pudiera frenar y al final pues eso se lo hace todo más fácil. Y ya te digo que al final es más como nos lo tomamos, ¿no? Lo que viene mal son las carreras, la pérdida de control, niños corriendo, eso es lo que realmente es malo, ¿no? Pero si tú sigues tu estación de penitencia de una forma más o menos normal, no pasa nada. No obstante, hablamos de predicciones que tampoco son ciencia exacta, ¿no? Porque al igual como hablaba Alfonso de ese 30% el domingo y no paró, como dice, de llover, el Jueves Santo, quizás los partes eran peores y no llovió. O sea, podrían haber salido, quizás en el pico de la medianoche, podría haber habido alguna dificultad, pero no llovió, ¿no? Es decir, es que... Sí, bueno, el Jueves Santo efectivamente no llovió y se presumía que iba a llover a medianoche y al final rompió la cosa a las 6 de la mañana, con una tormenta además que parecía que era el final del mundo, ¿no? Yo estaba recién acostado en casa y me desperté porque que era terrible, ¿no? Sí que es verdad, ¿no? Que de todas formas, en cualquiera de los casos, yo creo que en un porcentaje altísimo lo han clavado, ¿eh? Los partes han clavado en una... Sí que es cierto que queda ahí lo de ese Jueves Santo, que podía haber habido cofradías perfectamente, pero ¿quién se arriesgaba a echar para adelante la cofradía? Con los partes tan negativos que había, que después al final... Entra en juego el número de horas, el recorrido. Evidentemente la cofradía que pones en la calle, que si un paso, dos, tres. Y después también hay un componente que no hay que olvidar, y yo lo pongo sobre la mesa, no me estoy pronunciando evidentemente, no es mi misión en estos momentos, pero precisamente por redes sociales he escuchado a algún hermano, por ejemplo en el caso del Cristo, que abundaba mucho en la componente espiritual, devocional, y lo tenía claro, y además he visto que tenía un seguimiento también de otros muchos hermanos, bueno, con su pensamiento en el mismo camino, ¿no? Que es lo que siempre hemos dicho del Cristo, ¿no? Es decir, no está lloviendo, se da un claro, el Cristo tiene que salir a ver a su gente, tiene que salir al Campillo, a la Joyanca, tiene que salir a que esté con el pueblo de Jerez. Bueno, ese es lo tienen además grabado a fuego, es decir, eso no es algo, por ejemplo, en San Telmo que se negocie. Podríamos decir lo mismo de las Tres Caídas. Las Tres Caídas tienen que salir a ver a sus mujeres, ¿no? Y salió, ¿no? Y las mujeres se pusieron detrás. No, y yo estoy de acuerdo. Pero es cierto que a lo mejor hay ya, como yo digo, casi en el ADN, es decir, tienen como más tradición de eso, ¿no? Porque están casi un Viernes Santo sí, otro no también con ese planteamiento. ¿Por qué se crucifica al que coge y decide salir y después le llueve, ¿no? Y empiezan las especulaciones, ¿no? Es que lo que quiere es salir el domingo de resurrección, ¿no? Es que lo que quiere no sé cuánto. Y yo no creo que nadie piense en esas cosas cuando está tomando esas decisiones, ¿no? Yo por lo menos no se me ocurre. O sea, tú sabes que tienes un riesgo de lluvia y bueno, y si hay un riesgo de lluvia, pues te refugias y después pues ya volverás cuando te lo permitan. No tiene más importancia, es que le damos a veces una trascendencia a las cosas. No se puede meter en el mismo cesto a todas las decisiones, o sea, después hoy estamos en día de balance y estamos haciendo balance de todas las decisiones, pero no las podemos tener todas en el mismo cesto. Es decir, bueno, ha habido tantas que han dicho que sí, tantas que han dicho que no, y las metemos todas con los mismos parámetros, no, perdona.
cada cofradía tiene su propia circunstancia. O sea, por ejemplo, el prendimiento, ¿por qué decide no salir? Porque el agua venía más tarde, con lo cual eso me beneficiaba a mí, porque yo el agua, yo sabía que como más tardar tenía que estar a las 12:30 en casa, con lo cual eso me permitía un margen, con lo cual el prendimiento... ¿Por qué no salió? O sea, porque le salía más tarde y le cogió. ¿Por qué no salió el soberano poder? Por igual, porque le cogía en otra franja horaria, además, una lejanía, es decir, que cada cofradía ha tenido sus circunstancias y ha decidido en función de sus circunstancias. Es que no se le puede aplicar lo que decide una o lo que decide otra. Es que esta decidió que sí, está mal. No, perdona. Es que esta decidió que sí y resulta que le venía bien, y otra que decidió que no, menos no le venía venir. O sea, le venía bien. O sea, que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta, yo muchas veces lo digo, no somos expertos, no somos expertos en meteorología, no sabemos de meteorología absolutamente nada, y por mucho parte que miremos y por mucho que nos digan, es más, hasta los propios meteorólogos fallan. O sea, cuántas veces nos han dicho va a llover y no va a llover. Yo pongo ejemplo el Sábado Santo, cuando Santa Marta estaba ahí pidiendo la hora que iba a salir. Va a llover, te hablan de probabilidad de lluvia. Sí, no, pero muchas veces te van a decir, no, dentro de... Yo recuerdo el miércoles santo que a mí venía la gente ajena a la hermandad con la cara desencajada, Pedro, y yo respiraba absoluta tranquilidad. Pedro, no, que dentro de 40 minutos viene no sé cuánto, que va a caer, no sé cuánto. Y yo decía, digo, relajaros. Sanlúcar, por cierto, es la población que más meteorólogos tiene por un metro cuadrado. O sea, no sabemos de meteorología. O sea, que muchas veces estas cosas influyen. Decía el Sábado Santo, cuando Santa Marta decide retrasar una hora, un frente que venía, que iba a atravesar, que iba a diluviar, se fue por abajo. O sea, el viento y se pegó la tarde perfectamente bien. O sea, que es que estos son muchas circunstancias y las cofradías la valoran todas, y cada circunstancia. No es lo mismo la Candelaria, que hace 2 años se pegó una mojada impresionante, tener que decidir ahora si sale o no sale, a que si hace 2 años no se hubiesen mojado, mejor hubiesen dado el paso. Es que hacemos un totum revolutum de todo, pero hay que analizar que cada circunstancia, cada hermandad toma su decisión en función de las circunstancias. Sí, es cierto que en todo caso la lluvia es importante, muy importante, y que origina situaciones como la que se vivió, por ejemplo, en la Hermandad de la Clemencia. ¿Cómo valoráis todo lo que ha acontecido después? Yo digo que tristemente, en el sentido que no es plato de buen gusto para nadie, la dimisión de un hermano mayor, por X circunstancias, no solo la lluvia, entiendo. Yo le mostré mi solidaridad aquí públicamente a Damián, porque soy hermano mayor, he sido hermano mayor, he tenido responsabilidades a nivel de lo que es a nivel de las cofradías, y sé lo mal que se pasa, lo mal que se pasa, que aunque tú aciertes o hayas metido la pata, ese momento de oscuridad es muy fuerte, porque aquí estamos todos por Dios. O sea, aquí nadie está por su propio egoísmo, porque incluso al que entienda que pueda estar aquí por el rato de gloria que te da pertenecer, estar en la Junta de Gobierno y demás, al final estamos todos por Dios, y es muy complicado. Y yo le mostré mi solidaridad. Yo, la verdad, y no es por no pronunciarme, no tengo datos totales de realmente qué es lo que sucedió y demás, porque han ido dándome, uno dice una cosa, uno dice otra. Yo me quedo ahora mismo que la hermandad tendrá que hacer un replanteamiento de lo que ocurrió. Tiene además elecciones ahora dentro de 2 meses, con lo cual yo le transmito mi solidaridad y se la vuelvo a reiterar a Damián, porque haya acertado o no haya acertado, son momentos muy duros y hay que estar ahí sabiendo que son momentos muy difíciles y hay que apoyarlos. Después volvemos a lo mismo, es decir, la hermandad en ese momento pues se vio en unas circunstancias que tuvo que decidir sobre esas circunstancias, y nadie estaba allí para saber cuáles eran, ¿entiendes? Y es muy propio aquí, somos muy dados en decir, pues yo me he enterado, pues yo creo que me he enterado que... y no sabemos exactamente qué es lo que ha ocurrido. O sea... Es complicado, efectivamente, es complicado poderse... inclinar, nos faltan datos, efectivamente, como dice Pedro, se ha dicho mucho. Es cierto que hay un comunicado de Damián que es bastante claro en su comunicado, o sea, no deja... Muy claro, y si me permite, no desmentido. Y por los aludidos. Efectivamente, ¿no? O por la persona principalmente aludida. Entonces es un tema muy delicado, que yo creo que lo mejor que se puede hacer ahora con la hermandad y con esa preciosa hermandad de la Clemencia es dejarlos un poco, que ellos ahora en la intimidad no querernos inmiscuir mucho, ¿no? Sino dejarla un poco que... heridas, claro. Exactamente, ¿no? Que ellos sepan que me consta que hay cofrades de mucha talla y gente muy curtida y gente muy buena en esa hermandad,
y que ellos sepan rehacerse de alguna manera, ¿no? También entiendo a Damián, ¿no? Quizás una decisión en caliente, pero bueno, yo hablaba con él ayer mismo y él se mantenía firme. Está a expensas de hablar con el obispo, pero él se mantenía firme en su decisión. Yo creo que Damián, vamos, esto es hablar un poco por hablar, pero que yo empatizo un poco con él, ¿no? Pedro lo ha dicho antes, que cuando tú estás en una junta de gobierno, si eres hermano mayor, pues más todavía, ¿no? Pero es verdad que a veces recibes unas presiones y unas críticas que, en mi opinión, están totalmente desproporcionadas, ¿no? Yo creo que, como es natural, en una hermandad tiene que haber opiniones y tiene que haber maneras de ver las cosas, pero para eso hay unos cauces, ¿no? Tú puedes hablar de una forma educada con cualquier persona en cualquier momento, puedes hablar de los cabildos y, lo más importante, puedes montar una candidatura y presentarte, ¿no? Yo lo digo eso siempre, ¿no? Como muy bien ha dicho Pedro, yo creo que somos hombres de Dios, que lo que queremos es lo mejor para nuestra corporación, porque la hemos vivido muchos de nosotros desde chicos, porque es algo que te conecta con tu familia, porque es como, digamos, es parte de tu vida, ¿no? Pero no deja de ser una cosa secundaria, me explico, es decir, nadie hemos estudiado el máster para ser hermano mayor, ¿vale? Ni para ser miembro de Junta de Gobierno. O sea, somos personas voluntarias que cedemos nuestro tiempo intentando hacer lo mejor posible, y seguramente lo podemos hacer muy mal, ¿no? Y puede que seamos los peores del mundo entero, pero ni siquiera eso justifica el que alguien coja y te aborde y te insulte y te increpe, e incluso delante, como dice, que ya de nuevo estoy hablando un poco por referencia, pero lo que dice la línea de lo que dice el escrito, pero que como yo lo he vivido, pues me lo creo. Quiero decir, no digo yo que sea la verdad en este caso, porque no lo sé, pero supongo que sí, porque no creo que Damián haya querido mentir, ni mucho menos, pero yo lo he vivido en mi hermandad, ¿no? Y lo he vivido en otras hermandades, ¿no? Y es muy triste, ¿no?, vivir esas situaciones. Es decir, vale que tú no estés de acuerdo conmigo, vale que pienses que lo estoy haciendo fatal, pero, y esto vale para lo que estábamos hablando antes de las decisiones en general, ¿no? Vale que tú no estés de acuerdo con mi decisión, pero bueno, esta es la Junta de Gobierno que han elegido los hermanos. Después nos vemos con situaciones como desgraciadamente pues se han vivido últimamente en muchas hermandades, incluida la de las Tres Caídas, que gracias a que Pedro pues ha dado un paso adelante, pues ahí están llevando una hermandad, pues para mí de las mejores que tiene Jerez, la están sosteniendo, ¿no? Es que no olvidemos que esto hace falta gente que la sostenga. Y si nos dedicamos a aplastar digamos, a insultar y a echarle los caballos continuamente a los que nos representan, pues ¿qué va a ocurrir? Pues que no se va a querer presentar nadie. O peor todavía, solo se va a querer presentar gente con unos motivos equivocados. Porque o sea, si tú tienes una vida más o menos rica y tú tienes tu trabajo y tú tienes tus cosas, tú no tienes necesidad de notoriedad. Tú lo que quieres es trabajar por tu hermandad y tú dices, yo me voy a meter ahí para que me estén ahora insultando, para que me estén en esto, bueno, eso ya que lo haga otro. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que nada más que vienen los que vienen a otras cosas. De todas maneras, perdón, claro, Antonio, te quería decir, de todas maneras, yo creo que es bueno, y hablo como hermano mayor de una hermandad y creo que en general de todas las cofradías, ¿no? Yo creo que debe desaparecer ese halo o ese tufo de que en la catedral no somos bien acogidos o que en la catedral las cofradías tienen una cierta restricción y demás. Yo creo que eso debe ser aclarado y además de inmediato. O sea, debe haber una reunión con las personas competentes y demás que dejen sentado por una vez, mire usted, la situación de la catedral con respecto a la cofradía es esta, y esto es inamovible, y esto en cuanto lo pelearemos, no lo pelearemos, lo lucharemos en cuanto, pero no podemos estar constantemente con ese halo de que, oye, perdona, que parece ser, resulta que es que aquí nos van a echar, que no nos van a admitir, que ese no es bueno para las cofradías que se respire esa incertidumbre respecto a algo que debe estar clarísimo. O sea, es que la catedral debe ser un templo de acogida de las cofradías, porque ninguna cofradía... Quiere decir que las cofradías sepan a qué atenerse. Exactamente, que lo sepamos. Cuando llega Semana Santa, ¿qué me va a pasar si llego a catedral y hay lluvia o no hay lluvia? Incluso más unas ordenanzas, incluso por parte de acuerdo con vosotros, ¿no? Yo creo que eso es lo que soluciona este problema, ¿no? Es decir, usted sabe a qué atenerse, pero desde luego hay una cosa muy importante, que tampoco es bueno para la eclesialidad de las cofradías. Las cofradías forman parte de la Iglesia, no debemos olvidarlo. Yo he llegado a escuchar estos días gente que dice, pues lo que tenemos que hacer es no ir a la catedral. Y digo, bueno, vamos a ver, es que eso no puede ser, es que se nos olvida a veces que tenemos a veces ese vicio, ¿no?, de creer que somos algo independiente de la Iglesia, y no lo somos. O sea, formamos parte de la Iglesia y además, oye, yo creo que hay que fomentar esa eclesialidad. Es evidente que también tiene que haber un quid pro quo, ¿no? Tiene que haber un poco tiene que haber una respuesta, ¿no?
porque yo creo que las cofradías hacemos también mucho por la Iglesia. La Iglesia tiene que hacer cosas por las cofradías y las cofradías por la Iglesia, y así es como funcionan las familias, ¿no? Que al final no deja de ser así. Estoy de acuerdo con Pedro, esto se soluciona pues hablando. Lo que no tiene sentido es ahora enrocarnos cada uno en nuestra posición y ahora decir que tú eres malísimo y ahora el otro decir que tú eres más malo todavía y que tú eres un ateo y que tú eres no sé qué. No, eso no vale, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es arreglarlo y solucionarlo. Sí, porque ese titular que salió estos días en el diario, se le invitó a la hermandad a que se fueran. Claro. O sea, que ¿Cómo se toma? Que se entiende por invitara, invitar a, ¿no? Yo creo que las cofradías no podemos andar en esos juegos dialécticos, y las cosas hay que solucionarlo como cristianos que somos. O sea, nos sentamos, dialogamos y vemos cuál es los parámetros que hay que tener en cuenta, y ya sabemos todo el mundo y nos quedamos tranquilos. No tenemos que estar Yo creo que por falta del Cabildo Catedral y del deán y del mayordomo, quizás falta un poco de previsión, ¿no? de organización, de poner unas ordenanzas, de poner cotos, de decir, esto se hace de esta forma, las bandas no entran, las bandas sí entran. Si en caso de lluvia tienen un sitio disponible las hermandades, o no lo tienen que buscar una salida. O se les va a cobrar un parquímetro, que también podría ser una solución, cuidado, que se cobre... Pero lo que sea, que se sepa. Efectivamente, ¿no? Que se organice de una... ¿Por qué? Pues porque hay una cosa también muy clara, que es que la entrada en carrera oficial es lo que todos los cofrades deseamos, y eso está bien organizado. Sin embargo, no dejamos de reconocer de que el paso por la catedral es un mero trámite, cuando es el centro de la estación de penitencia. Es decir, el centro está ahí. Y pasamos como un mero trámite, incluso muchos de ellos comiéndonos un bocadillo. Yo tengo la sensación que el cofrade, cuando el tiempo viene mal, cuando hay lluvia, cuando hay ese tipo de problema que se nos viene encima cuando empiezan a caer las primeras gotas, es como, pero digo, el cofrade de capa, el cofrade de túnica, el cofrade de esparto, tiene la sensación de incomodidad, ¿no? Sinceramente, de incomodidad cuando llega al primer templo, a ver qué va a pasar. Es lo que decís, ¿no? Ese no saber a qué se van a tener este año, porque quede demasiado a la voluntad del deán, mayordomo, etcétera, de la catedral. Y al hilo de lo que comentábamos antes respecto a la clemencia, somos cofrades desde pequeños todos. Yo tengo la sensación que todo esto, siempre que se toma una decisión, al final se critica porque no se hizo la otra. Pero si se llega a hacer la otra, seguro que se critica la que se tomó. No sé si compartís eso, porque permitidme que yo he estado con... Meridianamente claro. Si al Pedro no saca la cofradía de la calle, hubiera recibido críticas por no haberlo sacado. Es que al día siguiente tuve la ocasión de hablar, bueno, a algún cofrade de San Benito, y ¿qué tal eso, no? Empapado. Y me dijo empapado, cuando me dijo empapado, y yo dije, oye, os lo prometo, desde la inocencia más absoluta, si queréis. Y oye, pues qué bien, ¿no? Una decisión que fueran los pasos con sus presidencias, velaron porque hombre, 2 horas y media o 2 horas, tirar para allá mojado, ¿sabes? Sin embargo, esa persona misma que estaba empapada o que se mojó de arriba abajo, me decía, pero la decisión fatal de que no fueran los... Pero si van los nazarenos y mañana te ponen 7 partes de vaya bronquitis o neumonía que he cogido, ¿cómo se os ocurre dejar que fueran o sea, es que no, tengo la sensación que no se sabe cómo acertar, que hagas lo que hagas al final estás en la picota. Yo estoy convencido de que todo este tipo de críticas, las redes sociales, lo ha dicho antes Adolfo y Alfonso, y estoy totalmente... Es muy fácil hacer una crítica desde el salón de tu casa acostado en el sofá, cuando una junta de gobierno está reunida con una tensión tremenda y con mil... Claro, y muchas veces anónimo. Pero también hay que reconocer que hay críticas que... Bueno, hay críticas constructivas y que están después bien, ¿no? Que son del sofá o no, pero también te dicen no debería haber salido y ya, lo argumenta, ¿no? O sea, es decir, no es... Pero generalmente las críticas más malvadas vienen o bien a través de las redes o bien de gente cofrade que no han ocupado nunca un cargo, que no sean responsabilidad de su hermandad nunca, que nunca han querido tener un compromiso y que es muy fácil llegar 1 o 2 días al año y después darle al pico a... Porque el que ha pasado por una junta, el que ha pasado por una reunión para ver si se sale o no se sale, esa gente después tienen una cierta tolerancia con los que les toca después tomar decisiones, ¿no? Yo desde luego lo veo así. La mayoría de las críticas en los cabildos, ¿de dónde aparecen? No aparecen de los ex hermanos mayores, sino que aparecen de gente que vienen 3 veces al año a la hermandad y se sienten con la potestad de decir, hacer y deshacer, ¿no? Como les dé la De gana. todas formas, yo insisto en que sí que hacer decir, se puede decir lo que quieras, pero siempre con un saber estar y con un respeto, ¿no?
Yo creo que es lógico que tú puedas tener tu opinión, pero una cosa es que el tono es muy importante, ¿no? Yo que estoy en lo que nosotros en mi hermandad le llamamos dirección de cofradía, pero bueno, la Diputación Mayor de Gobierno, que se llama en todos lados, y cuando tú estás con las papeletas de sitio, eso también eso merece un estudio sociológico, ¿no? Totalmente. Eso es horroroso. La gente te viene con una forma de hablarte, con una falta de respeto, no todos, ¿no? Pero mucha gente que yo digo, pero de verdad, ¿por qué? O sea, ¿yo qué he hecho para merecer esto? Si yo estoy aquí perdiendo todos los días un montón de horas que no estoy con mi familia para que tú puedas sacar tu papeleta de sitio, porque me tienes que tratar mal, porque te tienes que intentar chantajearme, Pues porque me dice que... así es. Entonces, Se yo da lo que caso. invito, en vez de... Yo no quiero demonizar tampoco a los hermanos, ¿no? Que no se trata ni a los, vamos a decirlo así, aficionados cofrades, ¿no? Sino que más bien es al contrario. Lo que yo creo que lo bonito sería que esas personas intentaran echar una mano en sus cofradías y se dieran cuenta de lo que es el trabajo del día a día. Por eso yo creo que, no sé si a vosotros os pasa, pero es lo habitual, ¿no? Cuando se decide que no se va a salir, suelen llorar los niños, que es normal, y después se van a llorar la gente que no viene nunca. Totalmente. Normalmente el que viene mucho no llora, porque sabe Además, que su hermandad es algo más que el día que sale. Que es además muy es bonito razonable. salir, por supuesto, ¿vale? Y por eso pero que la lectura no es castigar ni decir que hay que ver qué malos son esas personas, no, al revés, es invitarles a que participen de la vida de su hermandad, porque entonces se enriquecerán una barbaridad y seguramente verán las cosas con una óptica un poquito más abierta. No tengo perdón de Dios, porque en este tiempo que llevamos hablando, que además me parece agradabilísimo, tenía pensado 2 o 3 vídeos un poco también por disfrutar de algún tambor, de alguna corneta y que nos fuera todo a hablar. Así que permitidme que hagamos un receso, también disfrutamos de Claro. lo poquito en la calle que ha dado esta Semana Santa y nos vamos a ir al Sábado de Pasión. Ahí no había corazón encogido, sería por otros motivos, pero no por la lluvia. Disfrutamos de una jornada nuevamente maravillosa con el Señor de la Entrega por las calles de Jerez, así que nos vamos a quedar en ese momento siempre especial de la salida de su parroquia. arriba con el valiente. Hola ustedes, hola ustedes.
siempre se llama a la derecha adelante ahí con las manos. Bueno, ahí la derecha adelante. A la izquierda arriba. Bueno, bueno atrás. Eso está bien más rápido. La referencia. Siempre andando de... Jerez nos espera, costalero, que Jerez nos espera. Las cornetas y los tambores, ¿no, Pedro? De Fe y Consuelo de Marto, Sí. que fue en esta primera parte hasta que cuando llegando a la plaza del caballo, pues sustituyó a la misma por unas horas, 5 horas y algo, la de la banda de nuestra de corneta y tambores del Rosario de Cádiz. Estábamos hablando, mientras veíamos estas imágenes y seguíamos un poco, no en el debate, en la tertulia, sobre esa reflexión también que hizo al comienzo Alfonso, sobre que indicaba, nos estamos convirtiendo, tengo que apuntar, en algo superfluo, ¿no? Lo que yo denomino darle más valor al papel del regalo que al propio regalo, ¿no? Y eso puede crear tendencias peligrosas. Hemos hecho referencias de récord y aquí lo decimos, la he hecho yo, sobre, por ejemplo, lo que sucedió en la Trinidad en Sevilla, también otros hechos que, incluso de abucheo en San Benito en Sevilla. Y bueno, es un tema que cuanto menos hay que tener un poquito de cuidado con él. La verdad es que es una pena que no se haya grabado lo que hemos estado aquí hablando, porque ha estado interesantísimo y sobre todo se han expuesto pues como deben ser las cosas, ¿no? De manera educada a las distintas posturas, ¿no? Yo creo que tampoco hay que ser radical, quiero decir que es cierto que hay una tendencia, tú lo decías hace un momento, hay una tendencia hacia lo superfluo, donde hay personas que solo quieren, que ese es el problema. Para mí eso es lo que habría que subrayar, ¿no? El que solo va buscando la banda, el que solo va buscando a lo mejor pues unos costaleros, o el que eso es lo que a mí me parece que pierde un poco el sentido, ¿no? Y después yo conozco gente que va a ver bandas y eso está muy bien, a mí no me parece mal, siempre y cuando se respete a lo esencial, ¿no? Que es la propia cofradía en la calle, ¿no? De todas formas, yo invito a Pedro a que exponga su punto de vista, porque la verdad que sí, me ha parecido interesantísimo, o sea que, por favor. Gracias, Alfonso, que ha dicho que él ve a gente que va... Gente no, muchedumbre va a ver las bandas. No he querido ser. Muchedumbre. Es decir, ya se utiliza la banda, oye, cada uno es muy libre, como reclamo para atraer gente
para ver esa cofradía. Y para muestra tenemos varios pero que botones eso y no ejemplos. está mal en sí, ¿eh? No, no, Quiero no, decir, es que lo hablábamos hace un momento, ¿no? Que las cofradías es un mecanismo, digamos, de evangelización estético, claramente, ¿no? Yo creo que el solo, el apunte que has dicho de solo, claro, eso es lo que yo creo también marca mucho. que es lo que hay que procurar reconducir. Y por favor, invito Pedro, a Pedro a que por favor hable un poco de su Estamos punto de todos muy vista. habladores hoy. Habla tú primero y después hablo yo. Le comentaba antes con Alfonso y con el resto de contertulios, eso, ¿no? Que entiendo que son elementos que tenemos las cofradías para atraer a la gente, y eso es así. O sea, que nosotros, si miramos la gente que va a un quinario y la gente que después va a ver nuestra cofradía en la calle, o los hermanos que después visten la túnica, la diferencia es abismal, ¿así? ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos estéticos externos que son nuestra atracción. Yo ponía el ejemplo, ¿no? Que Jesucristo, cuando empezó sus predicaciones, él en su infinita bondad y misericordia utilizaba los milagros, ¿no? Pero no es que los utilizara, ¿no? Sino que, claro, la gente acudía a Jesús a escucharlo porque hacía un milagro. Si no, si Jesucristo hubiese estado en un monte hablando de la bienaventuranza y no hubiese estado aderezado por una serie de milagros, a lo mejor mucha gente no hubiese ido a verlo, ¿no? Porque ¿quién una persona que está hablando de que nos tenemos que querer y que nos tenemos que amar los unos a los otros? Bueno, de hecho hay un pasaje que cuando está en la misma Nazaret, él coge y dice que allí en su pueblo la gente no tiene fe y que por lo tanto no va a hacer ningún milagro. Y coge y se le revela toda la sinagoga, lo llevan al borde del risco para tirarlo por un precipicio. Vamos, o sea que no estamos hablando de un poco, no voy a decir que es lo mismo, pero recuerda un poquito lo que estábamos hablando, ¿no? Y entonces, claro, el milagro de las cofradías es ese. El milagro de las cofradías es la banda, los cambios en un paso con los costaleros. Es decir, lo que tenemos que ser las cofradías, yo creo que no tenemos que ser desdeñar todos esos elementos. ¿Por qué? Porque eso es la prueba de lo que la sociedad ahora mismo le gusta. Si eso le gusta, lo que tenemos que encauzarlo. O sea, no tenemos que rechazarlo. Instrumentos. Claro. El peligro es el fin, cuando es fin en sí mismo. Claro. Cuando es fin en sí mismo. Ese es el primer paso de acercamiento, Antonio. Sí, pero eso no es de ahora, eso se viene produciendo desde que yo, por ejemplo, desde chico, yo era niño cantor, ¿vale? Desde chico. Y se ha dado ese mismo, han sido siempre instrumentos. Yo he tenido en catequesis a un chaval, hoy hombre casado, con su familia, defendiéndose en la vida del barrio, allí en la esquinita precisamente tiene ese establecimiento, que era de otro culto y venía a las catequesis de la hermandad a las que yo lo impartía porque le gustaba tocar la corneta. Fíjate qué valor más bonito. Pero si solo se queda en el valor de la corneta, si es el fin en sí mismo, es cuando yo creo que ahí puede estar la equivocación. Y en ese aspecto creo que corremos, o podemos correr, aquí lo pongo en la mesa, estar viviendo tiempos un poquito más peligrosos que hace unas décadas. Yo quiero tocar un punto interesante sobre este tema. Don José Rico, en la entrevista que hacíamos el Domingo de Ramos, hablaba de la falta de identidad de los católicos, ¿no? Le preguntábamos sobre el protestantismo y sobre... y ciertamente a la Iglesia le falta ese carácter más identitario y más de formación. Todo esto, bajo mi punto de vista, yo me voy un poquito más a lo profundo. Viene como consecuencia de la gran desacralización que existe en la sociedad actual y que la Iglesia no ha sabido. Hay que reconocerlo. Yo creo que los obispos ya se han dado cuenta, el Papa se está dando cuenta de que hay una sociedad desacralizada, descristianizada, que lo que nosotros aprendimos, que ya venimos de la última etapa, pues ya nosotros estamos entre la nueva etapa y la antigua, pues había una educación cristiana, una formación cristiana, una relación de los sacramentos, una sacralidad de la vida, todo era sagrado, el pan, mi madre me decía no lo tire, que el pan no se puede tirar porque eso es de lo dental, es sagrado. En fin, todo eso se ha ido perdiendo. Y cuando se pierde y se llega a esa desacralización, vivimos desde un punto de vista meramente mundano o por las tendencias que hay hoy en día a través de las redes sociales y demás, pues nos encontramos al final esa falta de formación y de identidad católica que impulsan a que al final los jóvenes, yo los entiendo, vayan a ver a la banda del Rosario, porque no hay otro puntal que haya podido aprender en su casa, en su centro, en su parroquia, no tienen otro puntal más que ese, ¿no? Ayer salió la noticia que había una iglesia en Bélgica
que la habían convertido en un rocódromo, porque se estaba echando a perder y los feligreses no acudían, estaba la iglesia vacía y estaban haciendo el cálculo que de aquí a 10 años creo que iban a cerrar unas 80 iglesias, iban a cerrar, que se iban a convertir en discotecas, en museos y demás. Es decir, cuando eso ocurra, nos acordaremos de que había gente que iba a escuchar una banda, ¿entiendes? Y nos daremos cuenta de lo importante que era que una persona fuera a escuchar una marcha. Las marchas, no olvidemos, son piezas musicales dedicadas a nuestro Señor Jesucristo, que tienen una impronta que hace que la gente le guste, porque si la gente no le gustara, no iban a escucharlo. O sea, la gente... No hay nada especial en ver a un señor soplando por un trozo de metal. O sea, no existe ahí ningún... Es la musicalidad que vierte, que hace que guste, lo mismo que gusta... Totalmente, yo creo que eso nadie lo está... No, si yo lo estoy poniendo en valor. Manuel creo que tiene mucha razón. Yo creo que, además, él estaba hablando y me estaba sugiriendo ideas, ¿no? Yo creo que la Semana Santa, sabéis que surge un poco como... reacción precisamente a la reforma protestante, ¿no? Y es una manera también de educar a un pueblo totalmente analfabeto, donde en las imágenes pues tú estás viendo una serie de escenas de la Pasión que tú puedes explicar de una forma sencilla, y así pues personas que no pueden leer y que no entienden latín, porque en aquella época pues las misas eran en latín, pues cogían y podían entender. Yo creo que eso ahora está más vigente que nunca. ¿Por qué no intentamos transmitir? Ahí está la cuestión. Porque no intentamos transmitir lo que estamos viendo. O sea, que yo estoy totalmente de acuerdo. Si yo me emociono una barbaridad cuando escucho una marcha bonita y cuando estoy viendo un paso andar bien, por supuesto que me emociono, pero me emociono no desde un punto de vista puramente frío, ¿no? Sino que yo estoy viendo una escena y esa escena a mí me está sugiriendo cosas, ¿no? Y quizás eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Explicar la cuestión. Mira, yo soy de una de mis hermandades, la Salud de San Rafael. La parroquia de San Rafael era una parroquia que tenía una presencia neocatecumenal y poco más. Era una parroquia vacía, e inmediatamente que se activa la hermandad, ha ido creciendo hasta el punto de ser ahora mismo 500 hermanos. Somos, o sea, algo insólito, que se llena la iglesia en cualquier misa de hermandad, se nos llena la iglesia, que tuvimos una reunión de formación de nazarenos y apareció y estaba la iglesia. Había más gente que los nazarenos que iban a salir en la hermandad. Yo lo que le pido a Dios es que sepamos los cofrades, lo que ha dicho Pedro, saber reconducir eso para que todo ese flujo de que está entrando, por ejemplo, y gente joven, gente muy joven que llegan a la parroquia, totalmente desacralizados. Sirva para acercar a Dios. Sirva como instrumento para verdaderamente acercarlos a Dios, a ver si el Señor nos ilumina, ¿no? Y podemos retenerlos, ¿no? No avanza a favor de las bandas, ¿no? Que estamos hablando, que no todo es malo, evidentemente, ni mucho menos, ¿eh? Yo no, que es lo que queremos decir. Las bandas también hacen una labor espectacular en la juventud, ¿eh? O sea, hay muchísimos chavales que en vez de estar Dios sabe haciendo qué, pues están yendo toda la semana y están enganchados y están aprendiendo una cosa, aprenden solidaridad, aprenden compañerismo. Pero hay otro capítulo que es el de la carga, el de las cuadrillas y costaleros, ¿no? Donde un gran flujo de jóvenes también está llegando. Pero al final yo creo que la clave es el cómo se enfocan las cosas, ¿no? Hay cuadrillas y cuadrillas, ¿no? Yo conozco cuadrillas en Jerez que son espectaculares y que son una familia, que se ayudan, y otras pues que, bueno, al final es una cosa un poco más profesionalizada, y yo creo que eso es lo que quizás hay que intentar repensar, ¿no? El cómo conseguimos convertir una herramienta tan potente que tenemos ahí en algo verdaderamente productivo. Alfonso, ahora yo aprovecho este tirón y esta reconducción de la que estamos hablando para hacer una llamada de atención sobre un elemento dentro de la Iglesia que es fundamental, que no aparece en todas estas ecuaciones y que creemos que yo creo que va a ser la pieza fundamental a la hora de esa reconducción, que eso es la presencia de los sacerdotes, de los directores espirituales. O sea, un sacerdote que es capaz de ir a una hermandad cuando está montando un altar de cultos y ver cómo hay 20 o 30 personas muchas veces a las 2 de la mañana de una noche fría de invierno montando eso, o a un ensayo de costalero donde hay un montón de jóvenes que muchas veces ya los ensayos son una aglomeración de personas porque van acompañando. Si todas esas personas ven la presencia del sacerdote y se acerca y habla con ellos, es que no tiene que ir a buscar las ovejas, es que las ovejas van allí, ¿entiendes? O sea, ese elemento sería muy, muy importante, si no por decir la clave, de que todo esto se reconduciera de otra manera. ¿Por qué? Porque al final estamos nosotros, estamos los cofrades aquí, que
tenemos muy buena voluntad y que tenemos unos ciertos conocimientos teológicos o evangélicos, pero que la presencia del sacerdote es fundamental en todos los aspectos de la cofradía y se echa mucho de menos. Yo recuerdo unas palabras de don Rafael que creo que avalan esto que estás diciendo. Era uno muy joven y dice, bueno, ya que estamos nosotros en la zona de la Unión y era la zona del Botellón y tal, ¿no? Y una vez le pregunté a don Rafael, a ver qué podemos hacer allí, oye, que a la gente dentro que esté se pueda animar, pero no sé, y dice, pues, lo primero que tienes que hacer es tomarte algo con ellos. Con ellos, claro. No vas a venir allí, no, yo no quiero eso, pero es que yo vengo a hablar, no. Claro. Tómate algo con él y a partir de ahí hablamos, ¿entiendes? ¿No? Intégrate. Claro, A la Eucaristía, ¿por qué? Porque tú le estarás animando, oye, ven, y de esa forma. O sea, yo no sé una vez quién dijo que si San Pablo viniera ahora en esta época, seguramente iría a una discoteca. O iría a un botellón, o sea, no iría a lo mejor a un monasterio a rezar, sino estaría en un botellón allí hablando. Y esa presencia, yo le pego un tirón de oreja desde aquí muy cariñoso a todos nuestros directores espirituales, porque ellos tienen la clave para que todo esto también se reconduzca. Ten cuidado, Pedro, con los tirones de oreja. Ya, amable y cariñoso. Si me permitís, vamos a hacer otro paroncito. Vamos a pedir en realización, por favor, a los compañeros que nos busquen el siguiente vídeo, que es del Señor de la Paz de Fátima, es el que me gustaría que ahora disfrutáramos, que hizo estación de penitencia. No hemos hablado de ellos y fueron los únicos. Bueno, las tres caídas también, pero sí, bueno, y el la de Sábado Fátima, Santo y demás, pero claro, fue quizás después de la entrega la que se echó al camino penitente, oye, y completó la estación de penitencia, así que vamos a disfrutar, creo, de la entrada del paso de misterio en carrera oficial, o ya entrada en los medios de Cristina, por allí. Vamos a disfrutar unos minutos de este paso.
Bueno, pues ahí está, y además unos candelabros encendidos. ¡Qué maravilla! Unos candelabros encendidos que se ha cotizado, ¿eh? Ha sido difícil, sí. Ver ya lo poco que salía además entre el vendaval. Y una candelería creo que no hemos visto, ¿no? En la calle encendida, ¿no? Nada. Creo que no se ha llegado a ver una candelería encendida. 5 o 6 velas. La Virgen del Valle a la vuelta, pues el domingo. A la vuelta. Iba la Virgen del Valle, iba encendida completa. Efectivamente, eso ya es... Coño, además, Semana Santa, Domingo de Resurrección, no podemos decir que no esté dentro de los días santos. Oye, de lo que ha habido en esta Semana Santa, llevamos ya más de 1 hora y 5 de programa, vamos a ir hablando también pues de esos instantes. Él hablaba uno, por ejemplo, con la Hermandad de las Tres Caídas, ¿no? Por Luis de Isasi, cosas que os han gustado, que os han llenado, puede ser con una cofradía en la calle o momentos que se han podido vivir sin salir las cofradías a la calle, que también ha habido momentos muy íntimos y muy bonitos que habéis quizás cada uno en vuestras corporaciones, etcétera, habéis podido vivir. Contadme. Bueno, pues yo es que para mí fue muy especial, ¿no? En todos los sentidos. Yo soy costalero de la Virgen de los Dolores, con lo cual aprovecho los Costalero además sin atisbo de posible jubilación. sin atisbo, ya tienen que venir 100 médicos de la Organización Mundial de la Salud a decirme que no puedo cargar para que... Bueno, mientras que pueda. ni por esa, Pedro. No, hombre, la verdad que entonces eso me permite vivir la cofradía de una forma distinta, ¿no? Porque, claro, los relevos y eso, pues aprovecho, estoy atento, hago de servidor, ¿no? Porque si hay algún desajuste o algo, pues Pedro, esto, Pedro, lo otro, o sea, que tiran de mí, ¿no? Y me da una visión de la cofradía más genérica que a lo mejor un hermano mayor que va a la presidencia, con lo cual no tiene la visión que puedo tener desde la cruz de guía hasta el final. Y la verdad que yo me quedo sobre todo con un montón de público, una gran mayoría de público que estaba viendo la cofradía, no me decía enhorabuena o no me felicitaba por aquello que entendían algunos que era una gesta, ¿no? Sino que me decían gracias. Yo sabía que el Señor o sea, hay mucha gente que necesita al Señor, había muchas promesas que cumplir. Me encontré con testimonios que ya los he relatado públicamente de personas que se operaban después del Miércoles Santo, gente que estaba pasando una situación de cáncer, o sea, infinidad de situaciones. Yo ese gracias se me clavaba en el corazón cada vez que lo escuchaba, porque digo, ha merecido la pena, o sea, todo lo que estaba haciendo. Y después ver muchos cofrades que normalmente no están acostumbrados a ver el Miércoles Santo porque a lo mejor están en otras cofradías, y la verdad que disfruté mucho de la estación de penitencia, y yo, uniéndome a lo que algunos hermanos manifestaron, quizás fue una de mis mejores estaciones de penitencia por todo lo que la rodeó. Bueno, yo ya lo he manifestado antes. Para mí la verdad es que ver a la Hermandad de las Tres Caídas en Luis de Isasi delante de las monjas que le cantan todos los años, pero que este año pues ha sido especial, pues probablemente por eso, ¿no? Porque teníamos mucha necesidad de ver cofradías en la calle. A mí es una hermandad que me gusta mucho, siempre la veo normalmente salir o por esa zona, ¿no? Es verdad que años anteriores, si no recuerdo mal, se pasaba por las monjas a la vuelta, ¿no? En vez de la ida, ¿no? Sí, también con las obras ha habido un poco de todo. Sí. Hubo algunos años y después, efectivamente, también la salida del Cristo para mí fue muy especial. Yo vivo en el barrio de San Miguel y es verdad que al final, yo no soy de esa hermandad, pero ya llevo pues como unos 15 años viviendo allí y al final se ha convertido como en un vecino, como tú estabas diciendo antes, ¿no? Y claro, tengo la capilla abierta y voy a verlo por muchos días, y a pesar de que yo tengo mis propias devociones y mis propias hermandades, pero la realidad es que al final le coges una familiaridad y un cariño. Y hablábamos antes fuera de micrófono de las singularidades, ¿no? Yo soy un gran defensor, sabéis que yo soy un apasionado de la historia de las cofradías, he escrito algunos libros,
Y cada vez me doy más cuenta de la riqueza que tenemos, que hemos tenido y que seguimos teniendo en nuestra Semana Santa y que yo creo que debemos potenciarla, ¿no? Para mí, por ejemplo, las Tres Caídas es un ejemplo también, ya que está aquí presente el hermano mayor, de una hermandad que poco a poco tiene una línea muy clara y una personalidad propia y no la pierde, y para mí eso es valiosísimo, ¿no? Y lo mismo le pasa al Cristo, lo mismo le pasa a Jesús Nazareno. Son además hermandades que yo no sé si vosotros pensáis igual, pero cuando tú eres chico o cuando eres adolescente, como que no te gustan demasiado, ¿no? Porque parece como que no es lo típico, ¿no? Es como una cosa diferente, y conforme te vas haciendo más mayor, cada vez le vas cogiendo más el gusto, ¿no? Pasa igual también con el vino, ¿no? Como los vinos. El vino cuando eres joven, pues quieres beber lo que bebe todo el mundo. Y conforme te vas haciendo mayor, pues quieres beber cositas especiales, ¿no? A lo mejor no es el mejor vino del mundo, pero tiene una personalidad, ¿no? Y yo creo que eso quizás falta un poquito en nuestra Semana Santa, el potenciar las singularidades. Bueno, yo, por poner dos ejemplos, porque soy un encofrade de ¿cómo se dice?, de vista de ojos de pez, ¿no?, de amplios espectros, pues pondría dos ejemplos distantes, ¿no? Uno sería, en lo personal, pues la entrada del Señor de la Salud en San Francisco, que la pude vivir in situ, y cómo se reunían dos cofradías mías un año más, porque ya lleva, bueno, en alguna ocasión hemos ido a hacer estación de penitencia allí, a San Francisco, ya el Señor entra por allí y entra ya como Pedro por su casa, ¿no? Yo creo que es franciscano, la verdad. Además, hubo una curiosidad, ¿no?, que San Juan de Letrán no entró, y sin embargo cuando dimos la vuelta y entramos por Lancería volvió a llover y al final parecía que él quería entrar en San Francisco. Yo creo que fue un momento bonito allí en San Francisco con mis dos hermandades unidas. Y después el otro ejemplo que es totalmente distante, a mí me ha sabido a gloria y he disfrutado muchísimo tanto el sábado de Pasión como el sábado Santo con la banda del Rosario de Cádiz. Yo creo que es algo espectacular poder disfrutar de esa banda, por eso digo que soy de amplio espectro, ¿no? Me gusta todo, ¿no? Y la verdad es que disfruté muchísimo los 2 días con esa fuerza, ¿no?, y ese ímpetu y esa afinación de esa banda. Es curioso. Perdón. Sí, no, sí. Y en el tema negativo quería poner una cosa muy negativa. No es que no salieran las hermandades o que unas salieran y se mojaran o no. Simplemente yo quiero decir que este año, no sé el por qué, a mí me dolió mucho que el prendimiento no saliera a la calle. Tenía muchas ganas de ver al prendimiento en la calle. Y esa cofradía, y no la pude ver, fue quizá la que más me lastimó, ¿no?, al enterarme que no salían, por cuestiones personales y demás. Que el apunte que te iba a hacer respecto al Rosario, para mí es el vivo ejemplo cuando decimos que llega un paso, ¿no?, la imagen, un paso de misterio o un paso de palio, la Virgen, la Dolorosa. Qué difícil es hacer el silencio en determinadas plazas o calles, y era increíble ver cómo el poderío, la fuerza del Rosario de Cádiz iba callando al público, pero 2 calles antes. Porque además, este año con los vientos se os ha pasado, por ejemplo, cuando venía con Santa Marta el sábado Santo, estábamos en Luis de Isasi esperando para una conexión la televisión y demás. Creo que venían todavía por calle Cabeza y aquello parecía que estaba allí, porque es que estaba paseándose los acordes por toda la Plaza Belén, ¿no? Y era increíble cómo hacía el silencio. Digo, si todas las bandas llegaran con este poderío, potencia, calidad, que no es que no lo tengan, que se me entienda, sí, pero es una cierto banda muy que especial esa. en el centro tal, hasta en el propio centro, eran capaces de silenciar, ¿no?, para que pudieran escuchar, y eso es una gozada. Cuando tú estás en la contemplación de un paso de misterio. Estoy de acuerdo contigo. Y suena la música así, se saborea de una manera que la no banda escuchas. existe por algo, quiero decir, además ha tenido una evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Igual que cuando tú le pones un manto bonito a la Virgen o una corona bonita a la Virgen y la Virgen luce más, no, la imagen es la misma, ¿no? Pero evidentemente está más, igual que una persona cuando se viste y se acicala y se peina y tal, pues esto es lo mismo, pues la banda hace exactamente el mismo efecto. O sea, tú disfrutas mucho más de un paso en la calle con una buena banda, por supuesto, sea la que sea, ¿no? Y una banda de palio también, a mí es que yo soy muy de bandas de palio, la verdad, me gusta muchísimo. Tengo entendido que el año que viene va a estar contratada el Rosario de Cádiz todos los días de la Semana Santa. Todos los días va a venir algún día a acompañar a una cofradía. Rosario? Sí, porque las 2 veces que ha venido a Jerez no ha llovido. Ah, vale. Eso es lo que tú te ríes, ¿no? Vale, digo yo, ¿eh? Entonces, el año que viene todos los días. Y nos aseguramos que A no, los pobres de que no llueve. sentencia, que creo que tocaban todos los días,
en Jerez, ¿no? Y y yo creo que les ha llovido, ¿no? Todos los días prácticamente, ¿no? La sentencia en la salud de San Rafael Salió, pero le llovió. le llovió. En Fátima tampoco lo iba. Fátima iba también. En Fátima a la también sentencia. hizo el recorrido entero. Yo personalmente me quedo, evidentemente, con la estación de penitencia de mi cofradía. Lo pasé bien y mal, a todo hay que decirlo. Pero yo es que como metería a la cofradía de las Tres Caídas, de los Dolores, por ese alambique de calle, ¿verdad?, del casco antiguo, y de ahí no la sacaría. Yo disfruto mucho cuando se coge y se toma por calle Carpintería, Carmen, ¿no? Y así, si me apuras Platero, me lo salto un poquito, todo por aquello. Y bueno, Tornería ya, en fin. Te estás metiendo en un tema que... Hay otro público, porque para mí Carpintería es decir, que se escuchan los pájaros, como decía algún que otro hermano que ya no está con nosotros. A mí me encanta cuando va la cofradía por ahí. Y después, sinceramente, me gustó Santa Marta. Yo creo que es una cofradía que, encajada en el Sábado Santo, va a empezar a tener nuevas miras. Creo que va a redireccionar, creo, no estoy dando ningún dato fehaciente, pero creo que puede redimensionar y redireccionar a la propia cofradía. Y, oye, a mí me causó buena impresión. A mí también. A mí también, Totalmente de acuerdo contigo. Yo también. Es un revulsivo. Me gustó verla por Luis de Isasi. Igual que el perdón lo fue, el cambio de día fue un revulsivo. Yo creo que va a ser ser un revulsivo para la hermandad, esa es mi opinión también. Con que ahí la estamos viendo y bueno, son dos momentitos o dos estampas que me quedan. Y si os parece, vamos a quedarnos, compañeros, precisamente vamos a retomar, ya que estamos hablando de la caridad y también de la Virgen del Patrocinio, vamos a quedarnos con momentos del Sábado Santo, que también, junto a la Hermandad de las Tres Caídas, bueno, pues fueron tanto la mortaja como el traslado al sepulcro, el Señor, el Cristo de la Caridad y Patrocinio fueron, y la Hermandad de Santa Marta en definitiva, hermandades que llegaron a catedral y pudieron realizar su estación de penitencia. Vamos a quedarnos con momentos precisamente de la Hermandad de Santa Marta, si lo tenéis a bien en realización, disfrutamos y casi vamos poniendo el punto y final a este balance que hemos querido hacer de la Semana Santa 2024.
Bueno, pues ahí quedó este paso de palio y aquí va a quedar también este programa Entre Varales, decíamos al principio, postrero, último de esta temporada, vamos a decir penúltimo, no vamos a decir último, de esta temporada, y que ha servido para hacer un pequeño balance de lo que ha sido esta Semana Santa tan distinta. Señores, ha sido un placer. Últimas palabras, las que queráis, lo que queráis apostillar, en fin, desear. Pues nada, que la esperanza es lo último que se pierde y ya está. Como es lo último que se debe de perder el año que viene, si Dios lo quiere, será, como dicen los taurinos, de pitón al rabo. Alfonso. Bueno, hombre, yo haciendo un poco una frase que dije antes, yo invito a todos los cofrades de Jerez a que se impliquen un poco más en sus cofradías, que yo creo que eso redundará positivamente en ellas, ¿eh? Milagrosamente este año tendremos el 12 de octubre una ocasión para desquitarnos y tendremos la Magna, donde tanto la gente de fuera como los propios cofrades podremos disfrutar y quitarnos esa mala sensación que nos ha quedado la Semana Santa. Vamos a dejar que llegue el 12 de octubre, que también octubre es un mesecito, no quiero ser agorero porque después pasan las cosas, pero evidentemente es el deseo de Pedro y ojalá se cumpla. Seguro que disfrutaremos de un 12 de octubre maravilloso. Señor, os dicho, muchas gracias de todo corazón por estar aquí en esta vuestra casa Entre Varales. Señoras y señores, a ustedes emplazarles, será el año que viene cuando este programa vuelva como siempre, cuando la Cuaresma esté llamando a nuestra puerta o ya haya llamado, cuando regrese para contarles cosas de cofradías, que son las cosas que evidentemente por las que surge y cada año este programa se pone en antena. Fue un placer, gracias por la atención prestada.